Buenos días, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es la prevención de enfermedades respiratorias agudas o lo que nosotros denominamos las IRAS. Bueno, para hablar de enfermedades respiratorias tenemos que hablar del sistema respiratorio. Y como ustedes ven en esta diapositiva, nuestro sistema respiratorio está compuesto desde nuestras fosas nasales, ¿no? Que van a todo lo que es la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquiolos, tanto derecho como izquierdo, y también terminan en los bronquios y en lo que es el parénquima pulmonar. Cada bronquiolo termina en los alveolos pulmonares, que son justamente estas unidades anatómicas donde se realiza el intercambio gaseoso, es decir, el intercambio de oxígeno y CO2 a través de la pared capilar del alveolo. También intervienen en todo este sistema respiratorio, pues la vena pulmonar y la arteria pulmonar que va del corazón derecho. ¿Seguimos? Entonces, las infecciones respiratorias agudas o las SIDA son un conjunto de infecciones del aparato respiratorio causado por microorganismos virales, bacterianos u otros. Puede ser también hongos, en un periodo inferior de 15 días, con la presencia de uno o de más síntomas clínicos, como por ejemplo la tos, la rinorrea, la obstrucción nasal, la odinofagia, la otalgia o el dolor de oído, la disfonía o la alteración de la voz, la respiración ruidosa o la dificultad respiratoria. Debemos decir también que junto a las enfermedades diarreicas y a la malnutrición, las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de muerte en menores de 5 años y también una importante causa de morbilidad y muerte de personas mayores de 60 años. Seguimos. Entonces, vamos a hablar también de tipos de IRAS, ¿no? Bueno, tenemos acá una de las más comunes que es el resfrío común o la rinofaringitis aguda, que es una infección de etiología viral aguda de las fosas nasales y de la faringe producida por el virus. La rinofaringitis aguda es llamado también catarro, resfriado, rinofaringitis o nasofaringitis. Constituyen el 50% de las infecciones de las vías respiratorias altas, ¿no? Y bueno, los síntomas van a ser tos, fiebre, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio también, ¿no? Pueden estar presentes todos los síntomas o alguno de estos síntomas. Y también su tiempo de evolución es corto, ¿no? Quizás de 1 a 3 días o máximo una semana, pero no más. ¿Seguimos? Tenemos otro tipo de infección de vías respiratorias altas que es la influenza. Es una infección de la nariz, la garganta y también muchas veces de los pulmones, que son parte del sistema respiratorio. Entonces, este tipo de infecciones respiratorias va a producir también tos, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fiebre y escalofríos. Recordemos que la influenza
también es un virus estacional que muchas veces afecta generalmente a las personas con comorbilidad, como personas mayores de edad o niños muy pequeños. Por eso es importante que todos nos vacunemos contra este virus, ¿no? Contra la cepa de uno de estos virus, porque son muchas cepas los que producen la influenza, pero quizás si nos vacunamos, la sintomatología pues va a disminuir y los efectos van a ser menores. Entonces, tenemos que vacunarnos una vez al año. ¿Seguimos? Tenemos otro tipo de infecciones de vías respiratorias, que es la faringoamigdalitis. O también puede ser amigdalitis o faringitis, dependiendo. Generalmente cuando se afecta la faringe y las amígdalas o se inflaman sus estructuras mucosas y submucosas, decimos que es una faringoamigdalitis. Pero cuando solamente es, por ejemplo, la faringe, es una faringitis. O solamente las amígdalas, las amigdalitis. Generalmente son producidas por un virus, son de etiología viral, pero a veces estas faringoamigdalitis se complican con infecciones de tipo bacteriano, ¿no? Por ejemplo, el estreptococo. Entonces, cuando se trata de este tipo de infección o cuando tenemos este tipo de dolor de garganta, porque produce mucho dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre, cuando sobre todo tenemos ya fiebre, no, entonces debemos acudir a un médico para que nos revise la garganta y determine si puede ser una infección ya de tipo bacteriana y es necesario que se agregue lo que es el antibiótico. Entonces, cuando tenemos un problema de faringoamigdalitis o un problema de faringitis, nunca hay que automedicarse y hay que acudir a un médico para que nos dé el diagnóstico. ¿Seguimos? Tenemos otro tipo de infecciones respiratorias o bueno, es una infección concomitante a lo que sería una infección respiratoria de vías respiratorias, como es la faringitis, la faringoamigdalitis, y que es la infección del oído medio. Esta infección tiene un inicio súbito, es de corta duración y denota la inflamación del mucoperiósteo del oído medio. Es una infección que, como les decía, afecta generalmente al oído medio porque nosotros tenemos una conexión directa del oído medio con la garganta y que es la trompa de Eustaquio. Entonces, a través de la inflamación o la infección de la garganta, los gérmenes, los virus pasan a través de esta trompa de Eustaquio y producen esta infección en el oído medio. Siempre tengan en cuenta que puede producir dolor de cabeza, náuseas, vértigos, dolor y picor en el oído, fiebre, pérdida del equilibrio, pérdida del apetito y a veces secreciones amarillentas. Recordemos que en el oído también está el centro del equilibrio. Por eso es que la persona a veces empieza a tener vértigos, náuseas y a veces también pérdida de equilibrio. Las secreciones líquidas amarillentas por el oído quiere decir que hay una infección que debe ser tratada inmediatamente con antibióticos para evitar mayores complicaciones del oído, como por ejemplo la ruptura del tímpano, ¿no? Entonces debemos acudir inmediatamente al médico porque generalmente pues pensamos que solamente es una infección de garganta y a la par siempre va a ser una infección del oído.
sobre todo en los niños pequeños, ya que esta trompa de Eustaquio, pues ellos lo tienen más corta y lo tienen un poquito más ancha, entonces la infección va a ser mucho más rápida. ¿Seguimos? Tenemos otro tipo de infección respiratoria que es la laringitis. Y es justamente cuando nosotros tenemos un síntoma muy particular que es, por ejemplo, la tos ronca o la disfonía o la dificultad para hablar, ¿no? Cuando a veces tenemos dificultad para comunicarnos, ¿no? Nuestra voz varía, o también puede ser que también perdamos la voz, ¿no? Entonces es un síntoma muy particular. ¿Por qué razón? Porque se ha inflamado la mucosa de la faringe, donde se encuentran las cuerdas bucales. Y si se encuentran las cuerdas bucales, pues igual por eso va a alterar la voz. Y eh, se inflaman estas cuerdas bucales, hay un aspecto edematoso crónico y la pared posterior de la laringe también se vuelve edematosa, se inflama y produce también lo que se llama el síndrome obstructivo de las vías respiratorias altas. ¿Ya? Además de estos síntomas tenemos el estridor inspiratorio, la dificultad de respiratoria y muchas veces se agrega se agrega fiebre. Por eso también cuando estemos así hay que acudir al médico para que nos haga el diagnóstico. La mayoría de este tipo de infecciones son de tipo viral, ¿no? Es decir, que van a pasar unos días y el virus cumple un ciclo y ya la infección va a pasar. Pero si es que se complica con una infección bacteriana, ahí debemos ya eh, agregar a nuestros medicamentos los antibióticos. Muy bien, entonces, eso es la laringitis. ¿Seguimos? Tenemos otro tipo de infección respiratoria que es la neumonía, ¿ya? La neumonía, y bueno, que esta sí es una infección importante. ¿Por qué razón? Porque eh, afecta al parénquima pulmonar, a los alveolos pulmonares y es producida generalmente por agentes bacterianos. ¿Ya? Y que muchas veces se van a localizar en los pulmones. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Bueno, va a haber dificultad para respirar, va a haber dolor costal al respirar, va a haber una tos productiva, va a haber fiebre y a consecuencia de la fiebre va a haber escalofríos, sudoración, ¿no? Y un síntoma muy importante en los adultos mayores es la confusión o la fatiga. Tengamos en cuenta que en las edades extremas los síntomas no son iguales que en una persona adulta. ¿Qué quiere decir? Que un adulto mayor, por ejemplo, su síntoma principal a veces es la confusión, la fatiga o quizás simplemente es la pérdida del apetito. Si ustedes observan en un adulto mayor esos síntomas, hay que llevarlo inmediatamente porque pueden estar haciendo neumonía sin necesidad siquiera que haga tos o que haga fiebre o que haga síntomas típicos. También en los niños menores de edad hay síntomas típicos como por ejemplo el dolor abdominal. El dolor abdominal y los vómitos pueden ser un síntoma de neumonía. Entonces hay que tener mucho cuidado con las edades extremas. ¿Seguimos? Y cómo no hablar también dentro de estas infecciones respiratorias agudas al COVID-19. La enfermedad por coronavirus, que es causada, como todos ya sabemos, por el virus del SARS-CoV-2
y que pues nos tuvo durante unos años sumergidos en lo que es una pandemia, ¿no? Y que hasta el día de hoy pues se ha vuelto ya endémico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vivimos ya con el virus del COVID-19 y que muchas de las infecciones respiratorias sin necesidad de ser probadas, pues ahora son atribuibles quizás al COVID-19, ¿ya? Bueno, con este tipo de infección tenemos que tener en cuenta que su periodo de incubación, por ejemplo, ahora es mucho menor, ¿no? Que puede ser de 1 a 4 días, ¿no? Y que la recuperación es más rápida, ¿no? La recuperación de este virus, nos vamos a recuperar más rápidamente. Así es que el hecho de habernos vacunado, pues hemos adquirido una inmunidad, ¿ya? No está de más decirle que también debemos colocarnos una dosis de refuerzo. ¿Seguimos? Y bueno, las medidas para prevenir las infecciones respiratorias agudas es lo que siempre se dice, ¿no? Y lo que siempre se hace en pandemia y lo que se debe seguir haciendo, el lavado de manos. Hay que lavarnos constantemente las manos, no hay que perder ese hábito. También hay que limpiar con agua y jabón los objetos de uso común. Ya hay que evitar cambios bruscos de temperatura. ¿Ya? Y bueno, y abrigarnos bien en caso de que haya estos cambios bruscos de temperatura. Es muy importante también mejorar nuestro sistema inmunológico, siempre comiendo frutas, verduras, porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestras defensas. Y si ya tenemos algún síntoma de infección de respiratoria aguda, ya hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Hay que evitar escupir escupir, hay que usar siempre un pañuelo desechable. Y si ya estornudamos, pues hacerlo en la flexura del codo. ¿Ya? Hay que cubrirnos la boca al toser, nunca con las manos, ¿ya? Entonces, todas estas medidas preventivas nos van a ayudar a que nosotros nos enfermemos. Y algo muy importante, si alguien tiene un síntoma de infección respiratoria aguda, siempre hay que comunicar, porque a veces es mucho mejor quedarse un día, 2 días en su casa para evitar también el contagio, quizás en nuestro centro de trabajo, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante. ¿Seguimos? Recuerda también que debes vacunarte contra la influenza 1 vez al año, contra el neumococo, es 1 vez en la vida, ¿ya? Y sobre todo a los mayores de 60 años. Y contra el COVID-19 que debemos colocarnos una dosis de refuerzo. ¿Seguimos? Bueno, agradecerles por esta capacitación, tener en cuenta todas las recomendaciones que se ha dado y también si hay alguna complicación debemos visitar a un médico. Nunca debemos tratar las infecciones a veces y automedicarnos porque a veces es ahí donde uno se puede complicar, ¿no? Entonces, también es importante promover la lactancia materna durante los primeros 6 meses de edad. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una inmunidad natural a todas las personas. Hay que ver nuestro estado nutricional, cómo estamos, nuestro sistema inmunológico. Hay que cumplir un esquema nacional de vacunación, ¿ya? Es importante y evitar los cambios bruscos de temperatura. Muchas gracias por la capacitación. Hasta otra oportunidad.